Bienvenidos a un nuevo video. En este video les vengo a enseñar cómo podemos rescatar un Motorola One, ya que si lo prendemos y se reinicia constantemente o simplemente no pasa de logo, lo que podemos es lo que podemos hacer es rescatarlo con la aplicación de Software Fix de Motorola. Este programa lo vamos a encontrar en Google. Simplemente lo instalamos y simplemente después nos va a pedir que nos registremos con nuestra cuenta de Google o algún otro correo. Bueno, aquí yo ya lo tengo registrado y ya tengo mi aplicación abierta. Ahora lo que tenemos que hacer es en el Moto One. Vean, aquí lo tenemos. Vamos a presionar el botón de menos y el de encendido al mismo tiempo para entrar en modo Fast Boot. Ahí está. Así lo dejamos. Vean. Ahora lo conectamos a la computadora con su cable USB. Vean, y aquí nos debe de aparecer que no lo reconoció el sistema. Ahí está. Ya nos está apareciendo el sistema. Simplemente le vamos a dar donde diga descargar. Y va a empezar a descargar lo que es el archivo de flasheo y lo que es el firmware. Esto también nos puede servir para corregir posibles errores que hayan quedado tras una actualización, ya que hay veces de la versión que haya quedado se actualiza, pero hay veces la actualización no queda bien, entonces nos provoca fallas. Entonces lo más recomendable es hacer una instalación totalmente limpia del sistema con la última versión que ya tenga nuestro dispositivo disponible. De esta manera evitamos que cuando lo actualizamos directamente desde OTA o desde el sistema de actualizaciones de Motorola, nos provoque como descargas de batería, fallas en nuestro dispositivo en audio, entre otras fallas que pueden surgir. Pero si lo instalamos directamente ya una instalación limpia, corrige totalmente los errores. Bueno, esperemos a que finalice la carga de archivos y controladores. Ahí está. Ahora aquí lo que les recomiendo yo es que su teléfono lo tienen que tener cargado mínimo al 50% de batería, ya que como va a ser un formateo por completo, va a requerir energía. Vean, este Android cuenta con la versión de Android 10, hasta ahí llegó este Motorola One. Por ejemplo, si ahorita hubiese traído el Android 9, simplemente nos actualizaría a Android 10. Pero como ya tenemos el Android 10 pero tiene fallas, entonces lo que vamos a hacer es reinstalar el sistema operativo o el sistema Android para que quede funcionalmente como de fábrica. Bueno, vamos a darle donde diga rescatar. Algo muy importante. Les recomiendo hacer la actualización con una laptop, ya que si tienen una computadora de escritorio, si se les fuera la luz o se apagara de repente, el programa quedaría incompleto, entonces fallaría la actualización o el rescate del móvil. Así que lo más recomendable es hacerlo con una laptop, ya que la laptop automáticamente va a entrar el respaldo de la batería. Bueno, vamos a darle en rescatar. Vean, aviso importante. Esto no eliminará lo que es el FRP o la cuenta de Google, así que asegúrense de tener la cuenta y su contraseña. Le damos en comprendo y le damos en entiendo y continúa. La versión de tu dispositivo es la última. ¿Quieres hacer un rescue nuevamente? Le damos en OK, ya que ya nos ha detectado que ya tenemos la última versión. Pero lo que queremos es
hacer que corrija los errores, entonces le damos en OK. Vean, se eliminarán todos los archivos, aplicaciones y datos personales del dispositivo. Recomendamos encarecidamente realizar una copia de seguridad de sus datos antes de continuar con la actualización de software. Para mantener registros de servicio válidos, se recopilará la información del dispositivo. Le damos en continuar. Por eso muchos se quejan de que cuando actualizan su dispositivo tienen fallas, pero lo más probable es que el teléfono ya haya tenido fallas, entonces por eso les recomiendo hacer esto. Vean, nos aparece otra notificación. Si estás intentando solucionar un problema, se recomienda borrar todos los archivos. Vean, aquí nos está haciendo la misma recomendación que yo les estoy diciendo. Porque si simplemente hacemos como una actualización, los errores que ya estén en el sistema no se van a borrar, pero cuando se formatean se elimina todo y entra lo nuevo. Así que le damos borrar todos los datos. Por eso les recomiendo que hagan su copia de seguridad antes de hacer este proceso. Por ejemplo, yo apenas actualicé mi dispositivo y subí el video, pero a muchas personas me dicen que les marca error en la actualización o que simplemente su dispositivo se descarga muy rápidamente. Y el mío es el mismo modelo al de ellos y el mío jala al 100%, al contrario, jala mejor. Entonces, por eso les estoy recomendando que hagan esta reinstalación del software para que corrija todos los errores. Y ahora sí, el Android que haya llegado les funcione correctamente. Algo muy importante también, no vayan a ocupar un cable USB de los que compran por ahí. Deben de ocupar el que viene originalmente con su dispositivo para que el flasheo sea exitoso, ya que yo he intentado con cables baratos y simplemente nos marca como un error a la mitad del software. Como pueden observar, ya hemos revivido nuestro Motorola. Así que si actualizaron su dispositivo desde el sistema, lo más recomendable es que hagan este proceso por si tienen fallas. Si no tienen fallas como yo, déjenlo así. Ahora esperemos a que nuestro dispositivo se inicie. Recuerden que ahorita puede tardar de 5 a 10 minutos para que el sistema se cargue por completo. Pero vean, lo más importante es que les debe de aparecer la flechita verde, que el rescate fue exitosamente. Bueno, ya quedó nuestro dispositivo. Ahora simplemente lo desconectamos y lo configuramos como un teléfono nuevo. Bueno, no olviden seguirme para más videos.